Segunda de Timoteo 3, desde el 1. ¿Sí? ¿Cuántos ven las noticias? ¿Cuántos vieron que hubo un temblor en Jamaica de magnitud 7.7 y en Jamaica ni tiembla? ¿Hubo uno? Ok. ¿Y vieron el tratado de paz que está proponiendo Trump? El tratado del siglo le están llamando. Todos esos eventos los estamos leyendo y hoy vamos a terminar de ver la introducción, se puede decir, estos capítulos han sido introducción. Lo que queremos ver, al final vamos a detenernos un poquito el por qué vimos todo esto. Pero dice en 2 Timoteo 3, dice, también debes de saber esto, eso subráyalo. Esta carta, recuerda que es una carta, apostólica, si lo quieres apuntar, apostólica y paternal. ¿Por qué apostólica? Porque es una carta escrita por el apóstol Pablo para darle indicación a un pastor joven como Timoteo de las cosas que él debe de poner atención en su vida y en su ministerio, en cómo llevar la iglesia. Hay tres cartas en el Nuevo Testamento que podemos ver, son las únicas que nos dejan ver cómo se debe de llevar una iglesia, qué cosas aconseja Pablo que hagan los pastores, y es 1 y 2 de Timoteo y Tito, ¿sí? Lo demás lo vemos en el libro de Hechos, pero la única ocasión que se sentó Pablo a decir, a ver, así esto tiene que estar en una iglesia, fue en esas ocasiones. Y nos sorprenderá que no vimos nada de cómo debe de ser la alabanza, de qué tipo de música, de qué tipo de instrumentos, qué sí puede haber y qué no, de cómo vestirnos. No hay ninguna instrucción de esas que luego dividen a las iglesias. Lo que hay es la instrucción de doctrina, de enseñanza, de oración, lo que debe estar ahí. Entonces, cuando Pablo le está mandando esta carta a Timoteo, le está diciendo como una advertencia a su ministerio, de algo que él tenía que poner mucho énfasis, siendo el pastor, pero también Pablo y Timoteo tienen una relación muy tipo de padre e hijo. El papá de Timoteo en toda la escritura está ausente, no sabemos si no tuvo papá, si lo abandonó o si solamente fue un bueno para nada que no aparece en la historia. Muchos se inclinan a este último punto. Las que eran espirituales en su casa era su mamá y su abuela. Cuando Pablo le dice, acuérdate de tener siempre delante de ti la fe no fingida que aprendiste de tu abuela Loida y de tu madre Eunice. Y no mencionan al papá. Entonces Timoteo era hijo de un griego, de esposa judía, que creció en la fe, fue instruido, pero Pablo lo ve a una edad temprana y se lo lleva con él de misionero. Entonces él lo ve y lo empieza a discipular y se vuelve un discípulo que más adelante Pablo en una de sus cartas habla de Timoteo y se expresa de él como verdadero hijo en la fe. Entonces hay una relación donde él está haciendo énfasis a Timoteo por ser un pastor, pero dos, por ser como un hijo espiritual. Y es la última carta que Pablo está escribiendo desde la cárcel, ya va a morir pronto, está dejando las últimas palabras, está tratando de transmitir las ideas más correctas, ¿sí me entiendes? No dejar cualquier conversación ahí, sino de realmente algo de importancia. Entonces cuando comienza diciendo, también se refiere a todo lo que ya ha venido hablando en las cartas pasadas, en la carta pasada y en la nueva. Dice, también debes de saber esto, o sea, esto lo tienes que saber, tiene que estar bien arraigado en ti, tiene que ser algo, Timoteo, con lo que tú siempre estés presente en tu mente. En otra ocasión, cuando Pablo usa un lenguaje parecido a este, lo usa en 2 Corintios cuando dice, no quiero que ignoren sobre los dones del Espíritu Santo. Y aquí está usando un lenguaje muy parecido, tienes que saber esto.
Entonces diles que está a tu lado, esto lo tienes que saber. Diles mejor que un chisme nuevo. ¿Sí? Porque eso lo dices, ¿no? Cuando traes un chisme, tienes que saber esto. You have to know it. Entonces dice, en los postreros días, postreros, aquí la palabra más original vendría ya diciendo últimos días, en los últimos tiempos. La palabra postrero es que viene después, por eso el postre es después de la comida. Entonces yo antes leía los postreros días y decía, son días donde va a haber muchos postres, ¿verdad? Días de gordura o de glotonería. En serio así lo leía. Dije, se debe referir a la gula, que está mal, pero no, se refiere a lo que viene al final, al último. Dice, vendrán tiempos peligrosos. ¿Cómo van a ser los tiempos? Entre los últimos tiempos son tiempos peligrosos. No son tiempos comunes y corrientes, no son tiempos sencillos, no son tiempos X. Cuando nosotros tenemos en nuestro corazón una actitud ante este tema como que X falta mucho o no es tan importante, ay, ¿por qué se clavan en esos rollos? Hay que entender que para el apóstol Pablo, para el Espíritu Santo, porque recordemos que toda escritura es inspirada por Dios y es el mismo corazón de Dios a través de la persona del apóstol Pablo diciendo, hey, vienen tiempos peligrosos, peligrosos para la gente, pero peligrosos para la iglesia, peligrosos para el cristiano, para el creyente. No solo es peligro, sino es, cuando dice peligrosos, la palabra original significa violentos, tiempos violentos, tiempos de cosas muy complicadas. Y esta misma palabra peligrosos es una palabra que significa, cuando la traduce, significa problemas, dificultades, situaciones estresantes, físicas y espirituales. ¿Cómo van a ser? Va a haber problemas, dificultades, situaciones estresantes físicas y espirituales. O sea, ese va a ser un tiempo de gran estrés, va a ser un tiempo de dificultad, o sea, va a ser difícil vivirlo. A lo mejor algunos de ustedes dicen, es que ¿por qué tienes que ser tan pesimista? No es que yo quiera ser pesimista, es que te tengo que ubicar en la realidad de los hechos. A veces vivimos un evangelio rosa, light, de una burbuja, donde creemos que por ser cristianos no vamos a enfrentar problemas. Déjame decirte, eso es todo lo más alejado de la realidad en la vida cotidiana, pero sobre todo cuando empezamos a hablar de últimos tiempos, hay una porción de la iglesia que se resiste a creer que la iglesia tenga que pasar por un tiempo difícil. Y entonces, si tú eres de esas personas que ahora sí hay, como dice el dicho, ¿verdad?, popular, pones oídos sordos, ¿verdad? No oigo, soy de palo, ¿verdad?, delante de la situación. Entonces, cuando venga esa situación difícil, no la vas a poder sobrellevar. Ahora, fíjate, esta palabra en el original se usa para hablar de animales salvajes, se usa para hablar del mar embravecido. Una tormenta, imagínate estar en alta mar con el mar ofuscado. Yo no sé si has visto películas de piratas, ¿verdad?, o de navegación, pero animales salvajes, peligrosos, y se usó para describir a los endemoniados gadarenos, cuando eran, dice la palabra que eran feroces e indomables. Usa esta misma palabra en el original. Entonces imagínate la magnitud de lo que está hablando. ¿A qué se está refiriendo? Se está refiriendo literalmente a un movimiento demoníaco, embravecido en contra de la iglesia principalmente, y en contra de Israel, en contra del creyente. Entonces Pablo le está diciendo a Timoteo, vienen tiempos muy peligrosos, y si yo sé que vienen tiempos peligrosos delante de tu vida, si yo tuviera la capacidad de profetizar, de predecir ciertas épocas, imagínate lo gacho que sería yo si sé que viene una tempestad y no te lo aviso. ¿Sí?
Y nosotros estamos llamados a comunicarte esto, número uno, porque necesitas saberlo, necesitas estar listo, y después necesitas volverte un vocero de esto. Y platicar a la gente que está a tu alrededor, aunque te tachen de loco, porque lo van a hacer. Pero es lo mismo que pasó con Noé, cuando Dios le dice, va a venir un diluvio, o sea, va a venir una tormenta, va a venir algo peligroso, van a morir. La gente que no te haga caso y que no se meta al arca contigo, va a morir. No es que la va a pasar mal, no es que se va a asustar, no es que va a tener un problemilla y no, se va a morir. Y como dijo un amigo, totalmente. Sí, o sea, se va a morir por completo, no va a haber resurrección ahí, no va a haber infundición de aliento, no va a haber segunda oportunidad, no es, ay, tuve un sueño, fui al cielo, me morí, me regresaron porque no acababa mi misión. No, te vas a morir. Eso es lo que les decía Noé a la gente, estoy construyendo un barco para salvarlos a ustedes. El día que venga el diluvio, el día que venga el tiempo peligroso, tú tienes que saber esto, que viene ese tiempo y que hay una salida, que tienes que estar listo. La gente se burló, pero la misma gente que se burló eran los que le tocaban desesperados, ábrenos, y ya no se les podía abrir. Dice, pero ¿cuál va a ser estos tiempos? Fíjate que Pablo se enfoca no a los hechos sobrenaturales. Pablo no le dice a Timoteo, ten cuidado porque va a haber temblores bien gachos y se va a partir los cielos y van a caer estrellas y fíjate que entonces de repente van a salir las plagas, ¿verdad? Y los van a estar picando alacranes y que todo eso es parte de lo que vamos a ver. Pero Pablo no se enfoca a esto. Pablo tampoco se enfoca a las guerras y a los rumores de guerras. Es más, Pablo ni siquiera se enfoca a la persecución. No le dice, tienes que estar preparado porque te van a perseguir y te van a matar y los padres y los hijos se van a traicionar entre ellos. Todo lo que vimos las 2 semanas pasadas. Pablo no le dice eso. El peligro que ve Pablo es un peligro que de alguna manera, no que sea mayor, sino que Pablo lo resaltó. Pablo enfatizó en ese peligro porque es un peligro muy sutil y es un peligro muy silencioso. Es como la alta presión, es el asesino silencioso, como la sal, ¿sí me entiendes? Es como irte a dormir y dejar una hornilla de la estufa abierta. Te vas a morir sin darte cuenta que te estás muriendo. Es ese tipo de muerte, como si se hubiera metido una víbora y estuviera escondida, estuviera deslizándose lentamente en tu cuarto, de modo que cuando tienes ahí tu patita colgando ahí en el tercer sueño, brinca, te muerde y te hace pedazos. Y hoy todos con los pies en cobijas, ¿verdad? Así agarrados. ¿Por qué? Porque es un peligro muy sutil. Dice, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, subraya esa parte, tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Timoteo, vienen tiempos donde va a haber hombres que van a tener ciertas características, ahorita las vamos a tratar de desglosar una por una, pero lo más grueso es que tienen una apariencia de piedad, parecen una cosa, pero son otra. ¿Sí? Una doble cara. Jesús decía, cuidado porque, y Pedro también dice, se van a levantar, tan pronto yo salga del rebaño, se va a levantar dentro del mismo rebaño lobos disfrazados de ovejas. Imagínate esa característica, es como un virus de computadora, un troyano. ¿Sabes cómo es un troyano? ¿No has visto un troyano? Los que saben de computación. Un troyano es un virus
que tú pescas, pero que se hace pasar por otro programa, sacado obviamente del caballo de Troya, la historia de la mitología, ¿verdad? Donde nos cuentan que para conquistar lo que era la ciudad de Troya y pasar esos muros que eran impenetrables, los soldados lo que hicieron fue hacer un caballo gigante de madera porque era el símbolo de la ciudad, y se metieron, se escondieron dentro del caballo, de tal manera que dijeron, ¿sabes qué? Ya nos rendimos, no pudimos, aquí les dejamos este regalo. Se metieron adentro del caballo, y entonces los troyanos les abrieron la puerta, los metieron, los dejaron acomodados, y a mitad de la noche se salieron los soldados del caballo y empezaron a matar, a quemar la ciudad, a hacer todas sus fechorías, y conquistaron la ciudad porque se infiltraron. Pero se infiltraron ¿cómo? Con una apariencia de algo y con otra cosa. Y es lo que va a pasar. Satanás se va a meter dentro de la iglesia. Satanás no nos puede hacer mucho desde fuera. Cuando tú lees Nehemías, en Nehemías dicen que se ponen de acuerdo Tobías, Gesem el árabe y este otro cuate se me va el Sanbalat, y entre los tres dicen este enunciado, dice: metámonos sin que se den cuenta, que no sepan ni vean hasta que estemos dentro del campamento. Es la estrategia del diablo, no es creativo. Usa la misma estrategia. Lo chafa es que la iglesia sigue cayendo en la misma estrategia una y otra vez. Y aquí se van a meter, van a tener apariencia de piedad. Aquí se está refiriendo a hombres dentro de la iglesia cristiana. Porque este tipo de hombres, la descripción que dio es la de cualquier no nacido de nuevo. Es más, tú y yo éramos muchas de esas cosas antes de venir a Cristo. Yo era avaro, yo no disparaba en defensa propia. Me acuerdo una vez que estábamos muy chicos, yo creo que tendría la edad a lo mejor de Aarón, ¿verdad? O sea, y estaban platicando, vamos a pedir hamburguesas. Y yo dije de niño, sí, pidamos. Y dijo Yukari, dijo, pero es de aleluya y cada quien la suya. Y dije, entonces no quiero. ¿Sí me entiendes? Entonces, si yo la voy a pagar, yo no la compro. ¿Sí me entiendes? Desde niño ya era una persona avara, grinch. ¿Sí me entiendes? Coda. Pero llena Cristo mi vida y ahora soy una persona que me considero, si no el más espléndido del mundo. O sea, no soy un cajero automático gigante, pero considero que soy algo suelto o liberal con el dinero. No estoy tan enganchado, pero yo era desobediente a mis padres, era un ingrato, era un implacable, era un calumniador. O sea, ¿qué más hay aquí? Era un infatuado, no sé qué sea, pero ahí te lo vamos a ver. Era un infatuado, amaba los deleites. O sea, esto describe a un no cristiano. Entonces, el problema no es que haya hombres así, el problema es que va a haber hombres así dirigiendo incluso iglesias. Se está hablando del liderazgo dentro de las iglesias. Timoteo, tú tienes que tener cuidado porque tú eres un pastor y de repente vas a empezar a escuchar del mentado evangelio de la prosperidad, donde el enfoque y el amor de la gente no va a ser Dios, va a parecer que es Dios, porque van a cantar alabanzas, van a cantar los mismos cantos que tú cantas, van a levantar las manos igual. Toda la liturgia se va a parecer, van a usar buenos lenguajes, van a verse pulcros, van a verse exitosos, pero la motivación de ese evangelio va a ser el dinero, la motivación de ese evangelio va a ser la fama, va a ser el yo. Dice que van a ser hombres, yo creo que de ahí parte todo lo demás, por eso es lo primero que menciona. Fíjate, dice, habrá hombres, y la primera característica, ¿cuál es? Amadores de sí mismos. El amor al yo, el egoísmo, es la raíz de todos los demás pecados, porque los pecados tienen esta característica: me traen satisfacción. No se hagan, ¿verdad? Ay, no, ¿cómo? ¿No? El pecado me satisface, por eso lo hago. Yo encuentro un deleite en pecar. Se siente rico pecar. Si no, nadie pecaría. Pero es un deleite pasajero, temporal, y que después trae condenación.
Esa es la diferencia. Cuando tú te deleitas en Dios, el deleite es santo, es agradable, trae bendición. Hay un versículo que dice, la bendición del Señor es la que enriquece y no añade tristeza con ella. De modo que cuando yo estoy en un amor a mí mismo, ese amor a mí mismo me produce ser avaro, ser soberbio, ser vanaglorioso, porque yo estoy viendo por mí. Y el cristianismo es el mensaje, el evangelio es el mensaje de más golpes a tu carne, es un mensaje de autonegación. El verdadero evangelio no es el que te dice, tú sigue tu vida como eres y dale una oportunidad a Cristo y nada más recíbelo y sigue tu vida como tú quieras. El evangelio verdadero es el que te dice, tú tienes que reconocer la necesidad de un Salvador, tienes que abandonarte a ti mismo, negarte a ti mismo para abrazar la cruz de Jesús todos los días. ¿Sí dice eso la Biblia o no? ¿Y son palabras de quién? De Jesús. Jesús dice, el que no me ame más a mí que a padre, madre, hijos, hermanas, equipos de fútbol, no viene ahí, ¿verdad? Pero deleites, grupos, trabajos, dinero, o sea, hace toda una cuenta y hoy la podríamos acomodar, pero fíjate lo que empieza con relaciones muy, muy fuertes. O sea, le está diciendo a una mamá, tú me tienes que amar más a mí que a tu hijo. Y las que son mamás dicen, no puedo. No he conocido a ninguna mamá que inmediatamente diga amén. ¿Sí me entiendes eso? O sea, ¿por qué? Porque es un amor, pero mucho de ese amor nace de un amor a uno mismo, lo que mis hijos significarían para mí, o lo que mis relaciones, mis padres, la persona que yo amo, mi trabajo, lo que significa eso para mí, cómo eso me trae a mí una satisfacción. Y entonces cuando yo no puedo negarme a mí mismo, es lo que hizo Mateo. ¿Qué hace Mateo? Mateo está en los impuestos. O sea, quiero que veas el perfil, imagínate el perfil de Mateo. Si trabaja como cobrador de impuestos, ¿por qué es? Porque le gusta ¿qué? La lana. Ese hombre, su trabajo era cobrarle impuestos a Israel de parte de Roma y darle a Roma cierta cantidad, y él podía cobrar libremente, con permiso de Roma, mayor cantidad mientras le diera a Roma lo que le tenía que dar. Entonces por eso la gente de Israel lo veía como un traidor, porque decía, este es un ratero, me está robando para darle a Roma, pero no se lo da a Roma le da una parte, lo demás me lo está robando nada más por gandalla. Y eso la palabra le llama usurero. Hay mandamientos en la ley de Dios. En Israel dice, cuando tu hermano tenga una deuda contigo, ¿cuánto podía durar una deuda económica? ¿Quién sabe de ustedes? En Israel 7 años. Si en 7 años no te pagaban, ¿qué tenías que hacer? Perdonar la deuda a ceros. No lo mandabas al buró de crédito, ni le empezabas a mandar al juzgado y cartitas pegadas ahí en la puerta del, venga porque le vamos a cobrar. No. Fíjate, esto era una cosa increíble porque protegías hasta cierto punto al gandalla. Yo te pedía dinero y en 7 años me sordeaba, y después de los 7 años ya legalmente me lo tenías que perdonar. Pero no era eso, es que había gente que realmente, por más que trabajara, tal vez no iba a poder cubrir esa deuda. Y Dios dice, a esa gente tienes que tenerle misericordia, les perdonas la deuda, porque yo soy el que te provee a ti, yo te voy a proveer a ti, tú perdona las deudas a tu hermano. Pero ¿qué hacía Mateo? Mateo estaba transando a los hermanos, era un usurero, era lo contrario al carácter de lo que Dios quería. Entonces Mateo está trabajando ahí en los impuestos. La edad de Mateo se cree que era relativamente joven y soltero. ¿Tú sabes lo que es un joven soltero y con dinero? Es la locura. ¿Sí me entiendes? O sea, no tiene que llevar pañales, no tiene que llevar fórmula de leche, no tiene que meter a los niños a la escuela. No, todo es para él. Yo sé lo que es eso. Estoy soltero. ¿Sí me entiendes? Entonces de repente este vato tiene churros de lana, está trabajando ahí, tiene la protección legal y física del gobierno romano.
O sea, tiene centuriones atrás de él cuidándolo. O sea, el vato era casi un narco, ¿sí me entiendes? O sea, traía escolta o una persona de gobierno corrupta, cualquiera de las dos que quieras ver. Traía dinero, traía, el gobierno lo apoyaba, traía carro, traía todo. O sea, ahí Gob de Tams, así, ¿verdad? Andaba ahí. Y ese hombre ve a Jesús y Jesús le dice: deja todo y sígueme. Y lo que a mí me asombra es lo que pasa después de eso, lo que dice el siguiente versículo, porque el siguiente versículo dice: y dejándolo todo, lo siguió. No negoció, no lo siguió 2 semanas después, y haciendo una inversión, alcanzólo 3 semanas después. No, ¿verdad? No dice así, dice, en ese mismo momento se niega a sí mismo. Y si eso pudo hacer Mateo, que traía todo ese trasfondo, nosotros que a veces no traemos nada que entregar, que no pudiéramos. O sea, tengo un amigo, él es exadicto, pero las drogas lo dejaron en la calle. O sea, él vivía abajo de un puente, literal. No creas que es así como canción. No, vivía abajo de un puente. Él hasta la fecha debe de tener más de 16 años libre de drogas, y yo lo conocí hace 14, pero hasta la fecha fue tanto lo que se metió que se le ven las cicatrices de que se inyectaba. O sea, y no se le curaron. Y él dice una frase que siempre nos daba risa, pero es verdad. Y él dice, una vez estaba en el instituto y dijo: muchos de ustedes cuentan lo que ustedes dejaron por seguir a Cristo. Dice: yo no dejé nada porque no tenía nada. Dice: yo estaba en la calle, no tenía dinero, mi familia ya me había corrido de la casa, lo único que traía era la ropa que traía puesta. Era lo único que yo tenía. Yo no le dejé nada para seguir a Cristo, por así decirlo. Dejó la droga y dejó su estilo de vida, claro está, pero no dejó un trabajo, porque había unos que pasaban: es que yo tenía un trabajo y el trabajo de mi sueño, y Dios me dijo: vete al instituto, y no lo entiendo y no quiero, pero aquí estoy. Bien espiritual, ¿verdad? Yo decía: este vato, yo tengo años rogando que me dejen estudiar, ¿verdad? Había cada historia ahí, pero Mateo deja todo. Entonces tú y yo tenemos la capacidad de negarnos a nosotros mismos por seguir a Jesús. Pero los hombres de este tiempo que menciona aquí van a ser hombres amadores a sí mismos. Van a predicar un evangelio donde tú no tienes que dejar cosas. Dios te acepta tal y como eres. Y eso es una media verdad. Cuando tú vienes por primera vez a Jesús, Jesús no te pide nada. Jesús te acepta tal como eres. Había una canción que a mí me encantaba cantar cuando recién me convertí, que se llama Tal como soy, de Jesús Adrián. Porque para mí eso fue mi encuentro con Jesús, fue: tal como soy, Señor, sin nada que ofrecer más que el corazón. No tengo nada que darte, mi vida está mal, y vengo y me tomas tal como soy, tal como estoy. No me pides que cambie. Te conté de la muchacha que me dijo: yo quiero andar contigo y me gustas mucho y todo, pero no eres cristiano y no puedo andar contigo hasta que seas cristiano. Bueno, sí se las he contado, pero no se acuerdan o no me pelaron en aquella ocasión. Pero era una amiga de la prepa, a mí me gustaba mucho esa chava, y me dice: es que eres todo lo que yo quiero, pero no eres cristiano. Y dije: pues qué cristiana me salió, me hubiera salido como otras que luego andan con el mundano, ¿verdad? Y ya lo componen, pero no. Ella se mantuvo firme, y yo me acuerdo que yo me puse en mis moños y le dije: pues si no me quieres como soy, llégale, ¿verdad? Dije: ya verá quién me quiera. Dije: y no voy a cambiar, yo no voy a cambiar por ti y por nada. Ya bien loco, ¿verdad? Ya acabé enojado. Y me fui enojado y dije: Dios, ¿por qué voy a tener que cambiar? Aparte ni malo soy, según yo, ¿verdad? En mis rollos acá almáticos. Y luego que me hago cristiano, ¿verdad? Ya cuando dije: oye, ya soy cristiano, no era para engancharla, ya no me gustaba, ¿verdad? Pero le dije: oye, ¿qué crees? Ya soy cristiano, ¿verdad? Me dice: no, hombre, te la bañaste, hubiera sido cristiano hace 2 años, ¿verdad? Hubiéramos andado, que no sé qué. Le digo: pues sí, pero ya ni modo, ya estás muy lejos. Se fue de misionera a Israel y ya se casó con un gringo y todo. Entonces, pero me da risa porque dije: yo no voy a cambiar por otra persona. Quien me quiere, me tiene que querer,
como yo soy. Y así nos quiere Dios. Pero cuando vienes a Cristo, su amor te acepta como eres, pero ya que te tiene con Él, Él te quiere transformar en algo mejor de lo que tú eres. Entonces el cambio que viene a nuestra vida no es para que Él me acepte, es porque Él me ha aceptado y Él me está transformando. Es el hijo pródigo que viene oliendo a marrano porque ha estado alimentando cerdos, greñudo, con la ropa sucia, todo cochino de no haberse bañado, de haber vivido una vida de excesos. Y el padre lo ve, lo abraza y lo besa. Besa a su hijo mugroso que trae costra ahí de días, lo besa y lloran juntos. Y ese es el momento de te acepto tal como soy. Pero al siguiente momento le dice, ahora sí, báñenlo, córtenmele el pelo, vístanmelo bien, afeítenmelo, pónganle ropas buenas y pónganle un anillo, porque mi hijo muerto estaba, pero hoy vive. Entonces el evangelio verdadero es ese, el que te dice, tú ven a Jesús tal como tú eres y Jesús te va a transformar. Y si el evangelio no te está transformando, es porque no estás recibiendo el evangelio realmente. O no estás abriendo tu corazón, o no estás disponiendo tu vida. Pero el evangelio, cuando tú abres tu vida a Jesús, se mete y te transforma y cambia formas, modelos, patrones, pensamientos, deseos. Todo lo que somos es transformado. Y aquí va a haber hombres que no han sido transformados y están dirigiendo las iglesias. Dice la palabra, tal es el sacerdote, tal es el pueblo. ¿De qué va a estar lleno esas iglesias? De falsos cristianos. Esto es lo peor. No son falsos cristianos en el sentido de yo soy cristiano, yo no soy cristiano, pero me hago pasar por él. No, son falsos cristianos en el sentido de que ellos creen que son cristianos, pero no son. Y van a estar delante de Jesús y Jesús le va a decir, apártate de mí. Y ellos van a decir, pero en tu nombre yo hice un pacto contigo y yo diezmé y sembré en la maratónica y yo ayudé acá en estas causas y yo bendije y profeticé en tu nombre, pero no me conociste. Pero yo fui a ayudar a los enfermos, mira, me vestí de payasito, estuve ahí con los niños, ¿verdad? Haciendo obras de teatro y luego fui a los cruceros y luego fui a Pan de Vida. Es más, yo daba dinero y dice Jesús, pero eso no es lo que importa. O sea, eso es importante cuando parte de un corazón convertido. Pero cuando ni siquiera sabes que no eres nacido de nuevo, porque todo este evangelio se ha enfocado en deleitarte a ti. Sí, ibas a regalar juguetes cada Navidad a otra ciudad, pero para tomarte videos y subirlos a Facebook. Miren, aquí estamos regalando esta cantidad. ¿Quién tiene que saber esas cochinadas? Ya he enojado yo, ¿verdad? Déjame tranquilizo. ¿Sí me entiendes? Eso es el evangelio de hoy en día y es peligroso. ¿Por qué? Porque la gente está escuchando eso. Hombres amadores de sí mismos, hombres avaros, es decir, el motivo del amor de este hombre no es Dios, es el dinero y los bienes personales. Volvemos a lo mismo, se nos ha enseñado un evangelio muy triste donde el diezmo lo usamos como un elemento para yo ser prosperado. Y aunque Dios prospera cuando diezmamos y ofrendamos, nunca debe de ser la motivación. Pablo, me encanta el apóstol Pablo, dice, yo sé vivir en abundancia y sé vivir en escasez. En todo y por todo estoy enseñado. Cuando no ha habido dinero, no hay problema. Es más, si se necesita, estas manos me han bastado para yo trabajar y no serle carga a la iglesia. Y luego vemos pastores levantando ofrendas porque necesitan un avión. Sí, o sea, qué bueno que están instruidos, les causa gracia. Porque soy estúpido, o sea, ¿de cuándo acá yo necesito un avión? Es más, hasta el presidencial lo van a rifar, no lo necesitas. Ese es otro tema muy triste también. Yo necesito predicar a Cristo.
Yo no necesito una gran Cherokee, yo no necesito una Ram, una Lobo. Si alguien me la regala, si algún día junto el dinero y me la puedo comprar y es bien habida, no pasa nada, la podré tener. Tampoco se trata de, no, tienes que andar descalzo, ¿verdad? Porque pues el evangelio, no. Pero no lo necesito. Vamos invirtiendo las cosas en lo que sí se necesita. Yo creo que se necesitan enviar misioneros. Con lo que compras un avión, sostienes a misioneros por 5 o 6 años en el campo misionero. Dónalo ahí. Levantemos una ofrenda para donar Biblias a las iglesias perseguidas donde no pueden llegar Biblias. Mandemos gente que tenga el deseo en su corazón de decir, yo voy, ustedes no pueden ir, yo voy y si me cachan, me van a meter a la cárcel, literalmente me van a matar por introducir Biblias a este país. Pero lo único que yo necesito es el dinero porque tengo el corazón pero no tengo los medios, y es donde entonces se conectan estas personas que han sido bendecidas, y en vez de estar donando para que el pastor tenga un traje caro, para que la iglesia tenga me acuerdo una vez un testimonio que escuché para levantar una ofrenda de cómo un pastor, cuando estaba construyendo la iglesia, él tenía ganas de no sé si se dice candelero o candelabro, las cosas que traen así, candil de la calle, escribir en tu casa. Dice, de vidrio cortado y bien bonito y así grande, y costaba $10,000, vamos a decir. Dice, y el testimonio es, y entonces Dios, yo di mi diezmo y di mi ofrenda y era lo que yo traía, y cuando regresé alguien me dijo, pastor, está uno igualito a $8,000, y ese sí nos alcanzaba y lo compramos, y Dios nos proveyó para tener este mugrero de cristal en el techo de $8,000. Y toda la gente le dice, a ver, yo también, ay. Y yo así de que, neta, es neta, o sea, yo quiero tener un auditorio de tabla roca donde quepan 200, 300 personas. Sí, si quieres con los cables de la luz así, sobrepuestos en manguera, que se vean bien, hasta decimos que es rústico el asunto, ¿verdad? Pero ¿para qué la autenticidad? ¿Sí me entiendes eso? Con esos $8,000 haz 20 mijitorios, se te van a ocupar, o sea, luego está uno ahí todo cochino, el único que está. O sea, ¿sí me entiendes? Pero no se necesita esa mugre. Pero la motivación es esa. Lo dice, habrá hombres vanagloriosos, o sea, que se glorían o se emocionan por aquello que es vano, por aquello que es pasajero. Una de las preguntas que yo me doy cuenta cuando un pastor no anda tan afinado en el espíritu, cuando te conocen en una reunión de pastores, si de lo primero que te preguntan es, ¿cuánta gente va a tu iglesia? Porque depende de cuánta gente tengas en tu iglesia, es el tiro de pastor que eres. Entonces si yo les digo, no, pues a mi iglesia van menos de 5,000, que es la verdad, somos menos de 5,000, ¿verdad? Me sientan en una mesa con los más picudos, ¿eh? Si digo, no, el estudio lo damos en un segundo piso, somos 13 apretados ahí con ganas y se ve lleno. Ah, bueno, con los chavitos ahí siéntate con el grupo de jóvenes, ¿verdad? Porque esa es la vanagloria, gloriamos lo vano, gloriamos lo pasajero, gloriamos los soberbios, es decir, yo realzo quién soy. Estos hombres, ¿verdad? Una vez también, tengo para contar para arriba testimonios de estos. Estaba yo en Cristo para las Naciones y organizamos un concierto y me tocó a mí estar en la parte del portón del auditorio, era la plaza de toros. Entonces yo estaba ahí nosotros abríamos la puerta para que entraran el cantante en turno, ya ni me acuerdo cuál era, si era Marcos Barrientos o Jesús Adrián, uno de esos dos. Y al mismo tiempo estaba yo ahí y yo tenía que abrir la puerta a los pastores, a la staff, a los que estuvieran. Y de repente pasa un pastor dando vueltas y nos ve, estamos sentados afuera y él fue orador invitado en la escuela. Si traen celular, por favor, pónganlo en mute. ¿Es afuera? Ahora entonces cierren la puerta, por favor. Y entonces de repente se para ese cuate y nos ve y nos dice, nos saluda, hey, ¿qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué pasó? Me dice, ¿me dejan pasar? Y le decimos nosotros, no, es que aquí el acceso nada más es para el staff de la escuela
y para los que están tocando. ¿Sí? Y me dice, no, pero yo fui orador invitado, es más, yo me acuerdo de ti. Le dijo a mi compañero, tú te estabas sentando en tal fila. Y, sí. Le dice, yo sé quién es usted, no voy a decir nombres. Creo que ya tengo mucho que no oigo de él, la verdad no sé si está ahí o no. Pero le dice, pero yo soy fulano de tal. Y le decimos que no y nos amenazó. Nos aventó el clásico de, no saben con quién se están metiendo, ¿eh? Yo voy a quejarme, si no me abren ahorita, van a ver y que no se quedenme sus nombres.